Capítulo 15. La lucha contra el baile. El modo como el reverendo Vianney hizo desaparecer de su parroquia los bailes ha pasado a la posteridad como algo muy célebre. En esto venció en toda la línea. En este aspecto tuvo un éxito total. Pero el combate fue de larga duración. El baile había arraigado hasta convertirse en una costumbre local y fueron menester 25 años para desterrarlo del todo. Se ha dicho que en algunos era una especie de embriaguez y de locura. Verdaderos paganos e inconscientes de su flaqueza, los aficionados al baile proclamaban en voz alta los placeres inocentes y por consiguiente permitidos de esta diversión. Se trataba, por tanto, de arrancarles la venda de los ojos. Una joven apasionada por el baile no podrá gustar de los goces sencillos y puros. No tendrá espíritu cristiano. Su familia, si se lo aprueba, no será una familia en la que se haga el debido honor a las prácticas piadosas. Esta joven y los suyos no tendrán una religión seria, sino renunciando a sus ideas y a sus costumbres mundanas. Quien quiere evitar el pecado ha de huir de la ocasión. El cura de Ars era hombre de principios e iba recto a su objeto. El dulce San Francisco de Sales hablaba con cautela, al condenar los bailes por sus daños y perniciosas secuelas. San Juan María Vianney, que acabó por igualarle en suavidad, fue inexorable y juntó bajo un mismo anatema el pecado y la ocasión. Lo que él sabía ver y lo que atacaba al mismo tiempo que la danza era la pasión impura a la que da lugar. De aquí sus denuncias contra las veladas tal como se practicaban en Ars y contra los regocijos que se permitía a la gente joven con ocasión de los esponsales. Los campesinos de Ars, para pasar con menos aburrimiento las largas noches de invierno, se reunían a falta de salones en los establos donde la temperatura es más tibia, y allí, delante de los padres, callados o cómplices, renovaban algunas prácticas que hubieran causado horror al paganismo. La ignorancia y la inconsciencia eran tal vez alguna excusa para aquellas pobres gentes. Sea como sea, tan vergonzosos desórdenes comenzaron a cesar cuando el señor Vianney los estigmatizó y los declaró infames desde el púlpito. En este punto, la resistencia fue más tenaz y el terreno no fue conquistado sino palmo a palmo. Durante más de 10 años, el cura de Ars hubo de volver sin cesar al mismo tema en sus prédicas. No hay un solo mandamiento de la ley de Dios que el baile no haga quebrantar. Dicen con frecuencia las madres: «Oh, yo veo por mis hijos, veláis por sus atavíos, pero no podéis velar por su corazón. Id, padres y madres réprobos, id al infierno, donde la ira de Dios os aguarda, a vosotros y a las buenas obras que habéis hecho, dejando correr a sus anchas a vuestros hijos. Id, ellos no tardarán en juntarse con vosotros, puesto que también les habéis mostrado el camino. Entonces veréis si vuestro pastor estaba en lo cierto al prohibiros estos goces infernales». Dios mío, ¿es posible que estén en esto tan cegados que lleguen a creer que no hay peligro en el baile, siendo así que es la cadena con que el demonio arrastra más almas al infierno? El demonio da vueltas alrededor de un baile como un muro rodea un jardín. Las personas que entran en el baile dejan a su ángel de la guarda en la puerta y el demonio lo sustituye. Así resulta que en la sala hay tantos demonios como danzantes. Pero de las palabras pasaba el cura de Ars a las obras. Un día, él mismo salió al encuentro del músico. Quien suprima el violín, dijo para sus adentros, suprimirá también el baile. Entraba ya el hombre en el pueblo con el instrumento bajo el brazo.
le preguntó el reverendo Vianney al músico. «¿Cuánto os dan por tocar?». Contaba el hermano Atanasio, que había oído contar este episodio. Yo no sé si el músico respondió 5 o 10 francos. El señor cura le dio doble cantidad y aquel violinista se retiró contento y no hubo baile. Lo mismo hizo un día de feria con el tabernero Bachelard. «¿Cuánto pensáis ganar hoy?». El tabernero le dio cierta suma al señor cura. «Bien, tomad esto y no hagáis nada». El tabernero aceptó y emprendió el regreso. En cierto domingo iban a comenzar el baile en la plaza, o mejor dicho, preparaban el espectáculo muy en boga en aquella región, de correr el asno, porque una mujer había pegado a su marido. Resulta que, cuando un marido había sido públicamente apaleado por su mujer, se organizaba una comitiva burlesca. Paseaban por las calles un asno sobre el que iba montado un maniquí, el marido, al cual una mujer que representaba a la esposa daba de bastonazos y al mismo tiempo se entonaba una canción alusiva al hecho. De repente sale el señor cura de la casa parroquial y no hace sino cruzar el espacio que la separaba de la iglesia. Todo el mundo se espantó y la plaza quedó vacía. Y así acabó la fiesta. Se escaparon como una banda de palomas, contaba riéndose el reverendo Vianney. Felizmente no todas las muchachas de Ars estaban locas por el baile. Había algunas en el pueblo muy bien educadas y juiciosas por temperamento que se habían librado del contagio. El reverendo Vianney se esforzaba en preservar del mal a esta porción escogida de su grey. Las otras muchachas, sumergidas ya en los placeres, comenzaban a sentir cierta vergüenza. Debido a las oraciones y mortificaciones de un santo, la gracia obraba ocultamente en los corazones. Por otra parte, la vida del señor cura era para todos la predicación por excelencia. En su persona resplandecía algo de evangélico. Nuestro cura, decían en las reuniones, hace todo lo que dice y practica lo que enseña. Nunca le hemos visto tomar parte en ninguna diversión. Su único placer es rogar a Dios. Debe de haber en ello algún goce, puesto que Él sabe encontrarlo. Sigamos pues sus consejos. Él no desea sino nuestro bien. El reverendo Vianney, a la vez que combatía los desórdenes, procuraba, convencido de que sería de gran utilidad para la regeneración de las almas, formar un grupo escogido de personas piadosas. El rezo de las vísperas, antes tan poco concurrido, comenzaba a animarse. Algunas mujeres y jóvenes dedicaban todos los domingos algunos minutos más a sus devociones. Durante la semana, a las 8 de la noche, se puso a rezar las oraciones de la noche con las escasas personas que en aquella hora tardía visitaban al Santísimo Sacramento. Poco a poco se les fueron juntando otras. Un domingo después de vísperas, un reducido grupo de muchachas se quedó en la iglesia para confesarse. Eran sin duda almas buenas, pero que no se trataban mutuamente. El señor Vianney se sintió inspirado a dirigirles la palabra para unirlas en un sentimiento común de piedad. «Hijas mías», les dijo, «si queréis, podremos rezar juntos el rosario para que la Santísima Virgen os alcance la gracia de hacer bien lo que vais a hacer». Entre aquellas jóvenes había una más traviesa que mala. Se sentía feliz al saber contestar mientras iban rezando. Antes del cura de Ars, solo se rezaba públicamente el rosario el día de la Anunciación. La palabra del santo sacerdote halló todavía eco más profundo en aquella alma pura. Aseguraba ella: «Creo que fue aquel día cuando el señor cura cambió mi corazón».
Había sido una de las primeras en divertirse y llegó a ser un modelo de piedad. El apóstol acababa de descubrir la buena levadura que había de hacer fermentar toda la masa. Esto ocurría el mismo año de su llegada, cuenta Catalina Lassagne, una de las almas que él más se complació en cultivar. Un domingo después de vísperas invitó a sus jóvenes penitentes a comer fruta en su jardín. Él, en cambio, no iba nunca. Catalina, que no pasaba de los 12 años, tuvo la audacia de seguirles. El señor cura nos reunió unos instantes. Recuerdo que nos decía: ¿no os sentís más felices que las que están bailando en la plaza? Nos hizo entrar en la cocina de la casa parroquial, donde nos leyó la vida de mi santa patrona. Después nos habló de cosas de Dios. Aquellas jóvenes y muchas otras a las que arrastraron con su ejemplo habían de formar en la aldea la primera asociación piadosa bajo el título de Cofradía del Santo Rosario. Con las que permanecían rebeldes a sus consejos y amonestaciones, el señor Vianney se mostró excesivamente severo. Partiendo del principio de que no podían ser absueltos los pecadores si no renunciaban a la ocasión de pecar, cuando ésta existía, el cura de Ars negaba la absolución, aún por una sola falta, hasta la conversión total. Para ello, tenía sus razones. El reverendo Vianney consideraba los bailes de Ars como ocasiones próximas de pecado, sobre todo por las perversas relaciones a que daban lugar. Puede decirse que en este particular seguía el principio de teología moral que dice: quien se pone libremente en ocasión de pecado grave no puede ser absuelto si no renuncia a dicha ocasión, pues no se halla en disposiciones debidas. El reverendo Vianney decía desde el púlpito, aludiendo a casos por el estilo: ¡qué angustias de conciencia! Si al menos su confesor no fuese tan escrupuloso. ¿Qué harán? Buscarán un confesor benigno que apruebe absolverlos con tal que se esfuercen en enmendarse. Y ellos irán enseguida a crucificar a nuestro Señor con una comunión indigna. De esta manera, buen número de feligreses, sin ser escandalosos, hubieron de aguardar meses y aún años antes de ser admitidos a los sacramentos. Una prueba de ello es la siguiente conversación: estuve 6 años sin cumplir con el precepto pascual. Contaba en marzo de 1895 a Monseñor Convert, una venerable anciana, cuyo marido iba confirmando todo lo que decía. 6 años, sí, de los 16 a los 22. Cada año iba a casa de mis padres a la fiesta de Miseriú y allí bailaba un poco. En todo el año no salía sino en aquella ocasión. Por aquel entonces, en Ars ya no se bailaba. Pues bien, esta única salida que se renovaba todos los años era la causa de que no recibiese la absolución. ¿Iba usted, sin embargo, a confesar? Sí, todos los años por Pascua, y el señor cura me daba solamente la bendición. ¿Y qué le decía? Si no te corriges en esto de ir a bailar, estás condenada. Era muy conciso. Pero, ¿es que bailabais en otras ocasiones? No, jamás. Entonces, ¿por qué iba usted a confesar? Pues pensaba yo, si Dios me envía a la muerte antes de que reciba la absolución, espero que tendrá en cuenta mis deseos de recibirla. Hasta mi madre preguntó al señor cura si yo podía confesarme en otra parte. Como usted quiera, pero prefiero que se quede a cumplir con la parroquia a que se vaya a confesar a otra parte. La señorita Claudina Treff cuenta de sí misma que una vez bailó en unas bodas hacia el mes de febrero.
el cura de Ars difirió absolverla meses después hasta la fiesta de la Ascensión. Durante su juventud, la señora Beautillon hubo de esperar en varias ocasiones 15 días o 3 semanas para ser absuelta por haber ido a la feria de Montmerle. No había bailado, pero había frecuentado el lugar donde bailaban. Un padre de familia que no conocía bien a su pastor le propuso este sencillo caso de conciencia. ¿Puedo acompañar a mi hija al baile? No, amigo mío, es que no la dejaré bailar. Y el señor cura de Ars concluyó con esta reflexión llena de profundísima psicología. Oh, si ella no baila, ya bailará su corazón. El cura de Ars en algunos puntos se mostró menos rígido con los forasteros que con sus feligreses, pero en cuanto a los bailes, no varió jamás. Algunas personas del mundo, al arrodillarse a sus pies, gustaban de decir que estaban seguras de sí mismas e inmunizadas contra el pecado, pero las faltas maquilladas no hallaban gracia a sus ojos. No solo no permitía que se tomase parte en los bailes, sino que ni siquiera consentía en que se asistiera como simple espectador. Poco tiempo después de su llegada a la parroquia de Ars, los señores del castillo organizaron 1 o 2 bailes en familia, pero muy pronto se abstuvieron de ello por respeto a su prohibición. Dice la señora Cristina de Sivens que el santo cura no conocía el baile sino a través de los desórdenes que produce entre las gentes del campo. Sé de una persona piadosa que, obligada por su condición social a tomar parte en algunas diversiones mundanas, se creyó obligada a no volver a su confesionario para no tener que contrariar más sus decisiones. Tales fueron en cuanto al baile y durante toda su vida las normas del cura de Ars. Sobre todo, tuvo un cuidado extremo en formar la conciencia de los padres acerca de esta materia. Les inculcó profundamente la convicción de que debían a sus hijos un amor tierno pero recto, el buen ejemplo, la vigilancia y la corrección. Les hacía además responsables de las faltas de sus hijos. Responderéis de sus almas como de la vuestra. No sé si hacéis cuanto está de vuestra parte. Lo que puedo deciros es que si vuestros hijos se condenan en vuestras casas, es de temer que por falta de vigilancia os condenéis también vosotros. Pero veo bien que no dais un paso en el cumplimiento de vuestros deberes para con los hijos. Nada de esto os inquieta, y casi con razón, pues tiempo os quedará de inquietaros en el infierno. Estas punzantes ironías eran, como cabe suponer, el lenguaje que más les convenía. Los padres tomaron a la letra los consejos de su pastor. Un domingo, después de vísperas, 2 jóvenes hermanas se fueron sin saberlo su padre, al menos así lo pensaban, a ver el baile de la fiesta de Savigny, que dista 2 kilómetros de Ars. No tomaron parte en las danzas, pues tenían prisa para regresar. Mas en su casa, su ausencia no pasó inadvertida. El padre tomó un bastón y castigó a ambas duramente. Antonio, uno de los hijos de la familia Sinier, de 20 años de edad, se fue a bailar a uno de los pueblos vecinos. Al llegar a su casa, ya bastante tarde, saludó por 2 veces a su madre sin obtener respuesta. Bastante advertido, con aquella extraña frialdad, se metió en cama. Pero aquello no fue suficiente para su madre, la cual, irritada, tomando una vara, le acarició las espaldas.
Desde el año de 1830, los bailes habían desaparecido completamente del centro de Ars. Una orden del alcalde, Antonio Mandi, no autorizaba los bailes públicos, sino en la parte alta de la población. Para los organizadores de la fiesta mayor, fue muy grande el chasco al negárseles la plaza de la iglesia. Se acercaba el día de San Sixto. Algunos jóvenes, que todavía miraban con malos ojos al párroco, acudieron resueltos al alcalde en demanda de autorización para celebrar la fiesta en el lugar de costumbre. El viejo alcalde contestó que, habiendo dado su palabra al señor cura, no la retiraría. Pero no acabó aquí el asunto. Los jóvenes interpusieron recurso ante el subprefecto de Trébù y éste revocó la orden del alcalde de Ars, quien tuvo que someterse a la voluntad de su superior. Llegó el día de la fiesta. Aquel domingo por la tarde, a los acentos de la música aparecieron los bailadores cantando y dando saltos. ¡Qué de pullas jocosas contra el cura y el alcalde! Mas, he aquí que cesan los chistes y comienzan todos a fruncir el ceño. ¿Dónde están las bailadoras? Allí, bajo los nogales, solo hay 2 o 3 criadas de las granjas vecinas y algunas forasteras. Las jóvenes de la parroquia han entrado en la iglesia para el canto de vísperas. El baile fue triste y desanimado. Al toque de la oración de la tarde, el primer magistrado del pueblo, que se había ceñido el fajín en previsión de posibles desórdenes, no tuvo necesidad de intervenir y el pequeño grupo de alegres se dispersó. La iglesia se llenó de fieles y el señor cura predicó como de costumbre la homilía. Lloró y muchos lloraron con él. Varios de aquellos jóvenes ligeros cayeron en la cuenta de su estupidez al ver cómo sus madres y hermanas volvían de la iglesia con los ojos enrojecidos por el llanto. Pidieron ser inscritos en algunas de las cofradías parroquiales y no se preocuparon más del baile. En adelante, los domingos por la tarde, la plaza de la iglesia no verá sino fieles que acudirán a vísperas y después de los oficios, inofensivos jugadores de bolos o de birlos. Los jóvenes que todavía se empeñan en bailar no encontrarán compañera entre las muchachas del pueblo. A lo sumo, conseguirán reclutar algunas pobres criadas. Buscad a tal o cual joven en las danzas y con otras peores compañías. ¿Qué os responderán? No la he visto desde hace algún tiempo. Creo que si la queréis encontrar, es necesario que vayáis a la iglesia o a casa de sus padres. Si no la encontráis en su casa, id a la iglesia, la veréis como da gracias a Dios por haber operado en ella un cambio tan radical. Veréis la modestia reflejada en su frente. Irritados, al ver que las jóvenes dejaban el baile por la iglesia, los libertinos de Ars y de los pueblos cercanos se vengaron del reverendo Vianney. ¿Qué hacer sin bailadoras? Organizaron reuniones a escondidas en los lugares más apartados. Mas al saberlo el santo, tronó tan fuerte desde el púlpito que a partir de 1832 no se bailó más en todo el término de la parroquia. Quien lo creyera, la victoria no era todavía completa. Algunos se daban cita en las ferias o en los bailes de los pueblos vecinos, y allí, lejos de toda vigilancia, pensaban que podían entregarse impunemente a su diversión favorita. Varias jóvenes se dejaron arrastrar. El reverendo Vianney se enteró de todo sin inquietarse y, decidido a no dejar la hoz hasta haber cortado el mal de raíz, no les dio tregua. Dios inspira a los santos procedimientos que se salen del camino ordinario. Ya que para hacerse oír era menester gritar más fuerte,
el cura de Ars tomó el partido de negar la absolución hasta que prometiesen seriamente enmendarse a quienes hubiesen bailado una sola vez. El triunfo no fue completo y definitivo hasta después de una misión que se celebró en aquella parroquia en 1847. Algunos obstinados, venidos de fuera, amenazaron una o dos veces con resucitar los bailes de San Sixto, pero esto no fue sino una impotente fanfarronería. El conde Claudio de Garetz, elegido alcalde en 1839, tomó por su cuenta aquel asunto e hizo abortar para siempre tales maquinaciones. Mucho más tarde, hacia 1855, como los feligreses de Ars se diesen a frecuentar más de lo justo las ferias de los contornos, un joven eclesiástico tuvo ocasión de comprobar la fuerza de que el señor Vianney sabía comunicar a sus palabras ante los desórdenes que amenazaban con reaparecer. Una tarde, cuenta el reverendo Pelletier, le oí hablar con tal vehemencia contra la feria de Villefranche, a la que solía acudir gran multitud de gente, atraída por las diversiones profanas, que el auditorio quedó aterrado. Por fin, parecióle conveniente hacer a los fieles algunas severas advertencias con motivo de ciertas diversiones, aparentemente inofensivas, pero que el santo juzgaba indignas de sus feligreses. El día 9 de febrero de 1858, 40 años después, día por día de la llegada del señor Vianney a Ars, Juan Bautista Mandy se casó con su prima Claudina Treff. Algunas semanas antes, unos hombres, y por cierto, no todos jóvenes, olvidados sin duda de los antiguos perjuicios causados con ello en semejantes ocasiones a sus padres, intentaron restaurar el uso ya abolido de las gallinas. Se fueron a casa de los Mandy y de los Treff y se apoderaron alegremente de las mejores piezas de los corrales. Y según la antigua costumbre, un sábado hubo gran festín en honor de la futura pareja. El banquete se prolongó hasta más allá de medianoche. El cura de Ars, entonces anciano de 72 años, agotado ya por las fatigas y los ayunos, supo todavía hallar aquellos acentos de las épocas de lucha para decir a su pueblo y a los culpables ya arrepentidos el domingo por la mañana cuánta pena le había causado la escandalosa chiquillada. Pronto se celebrarán otras bodas en la parroquia, concluyó indignado. Repetidlo y veréis cómo me marcho. Y la broma no se repitió. Las modas indecentes van de la mano con los placeres corruptores. A juzgar por algunos de sus sermones, cuando el reverendo Vianney llegó a Ars, varias personas faltaban a las leyes más elementales de la modestia. El santo se indignó contra ellas y contra ciertos padres que idolatran a sus hijas y las precipitan por la pendiente de la coquetería. Hay que oírle cómo los ataca. Esta madre que no piensa más que en su hija y que se preocupa más de mirar si lleva bien puesto el sombrero que de preguntarle si ha dado su corazón a Dios, le dice que no ha de parecer antipática, que ha de procurar hacerse grata a todo el mundo para poder entablar relaciones y colocarse bien. Y la hija procura enseguida atraerse las miradas de todos. Con sus atuendos rebuscados e indecentes, pronto dará a entender que es instrumento del infierno para perder las almas. Solo en el tribunal de Dios conocerá los pecados de que habrá sido causa. Generalmente las madres de familia entendieron muy pronto cuáles eran sus deberes.
Por lo demás, el señor cura les ayudó a cumplirlos, ya negando la absolución a las personas inmodestas, ya convirtiéndose él mismo en árbitro de las modas. No dejaba de ser cosa delicada, mas en ello nuestro santo se proponía una finalidad altísima. Aspiraba para sus feligreses a un ideal de perfección del cual les creía capaces. Por esta causa, se metió en unos pormenores que a primera vista hubieran podido parecer triviales. Las mujeres y las jóvenes usaban un tocado muy elegante que hacía lucir su cabellera. El reverendo Vianney les obligó a dejarlo y a reemplazarlo por unos gorros que ocultaban mejor los cabellos. A Martha Miard, que tenía una tienda junto a la iglesia, le aconsejó que arreglase el suyo porque no era bastante sencillo. Parecíamos pequeñas viejas, dice Claudina Treff, que no tenía nada de coquetona. Un día, cuenta Martha Miard, salí más adornada que de costumbre. Iba con un vestido de muselina de color bastante llamativo. En lugar de decirme como solía hacerlo, «Buenos días, hija mía», me hizo un saludo muy profundo y añadió, «Buenos días, señora». Yo quedé muy avergonzada. La pequeña Juana Lardet exhibía vanidosamente un hermoso collar. «¿Quieres vendérmelo?», le preguntó riendo el reverendo Vianney. «Te daré 5 sueldos». «¿Y qué hará con él, señor cura?». «Se lo pondré a mi gato». No toleró nunca en su iglesia ni los escotes ni los brazos desnudos. No lo permitía ni a los grandes ni a los humildes de este mundo. Durante una visita al castillo, vio el retrato de una señora en traje de fiesta. «Cualquiera creería que va a la guillotina», dijo señalando con el dedo aquel cuadro de familia. La señorita de Ars entendió la lección y lo quitó. Al final de su vida se burlará de los miriñaques, aún explicando el catecismo. Aquí un pequeño inciso. ¿Qué era un miriñaque? Era aquella prenda interior que llevaban las mujeres bajo la falda y que hacía que las faldas se vieran voluminosas. Decía el santo cura, el emperador ha hecho cosas muy buenas, pero ha olvidado una: mandar que se ensanchen las puertas para que puedan pasar los miriñaques. A pesar de esto, muchas personas de Ars adoptaron tan embarazosa moda. El reverendo Vianney no insistió, pues tan solo le parecía ridícula. Por lo demás, las escasas mujeres de Ars que lo usaban se diluían en la iglesia los domingos y días de fiesta, mezcladas con las numerosas forasteras que en mayor número y más libremente se sacrificaban a las exigencias de la moda de la época. Durante los 30 años que los peregrinos acudieron a Ars, les fue dado admirar en la iglesia, en las calles, en los caminos y en los campos, a las mujeres y a las jóvenes de aquel pueblo, dignas y modestas como monjas.